Papá Río, estoy orgulloso de mis hijos, pero Harper. Solo una perdedora con sus pequeños logos. Deslicé un papel, feliz día del padre, papá. Lo abrió. Y vio que era dueña de su empresa. ¿Ese coche de $120K? Nunca fue suyo. Se puso pálido. No pudo decir una palabra. Soy Harper. Si alguien me preguntara alguna vez, ¿cómo se siente ser invisible para tu propia familia?, no sabría qué responder. No porque no lo haya vivido, sino porque cuando sucede durante toda tu infancia, se convierte en parte del aire que respiras. Dejas de darte cuenta de que está mal o es doloroso. Simplemente existe. Nací en Austin, Texas, en una familia de 3 hijos. Mi hermano mayor, Mason, del tipo que podía atraer todas las miradas en la habitación con solo una sonrisa. Mi segundo hermano, Carter, el atleta estrella de la escuela, cuyos goles eran celebrados por mi padre, Douglas, como si fueran un legado para toda la familia. Y yo, soy Harper, la hija menor. Todos me llamaban casualmente la chica que dibuja garabatos sin sentido. Mi padre no era del tipo que gritaba. Al contrario, siempre era educado, tranquilo, incluso demasiado tranquilo. Pero ese mismo silencio era lo que más dolía. Todavía recuerdo vívidamente la vez que gané el primer lugar en la competencia de arte de la ciudad a los 12 años. Había pasado una semana entera terminando esa pintura, temblando de emoción mientras llevaba a casa mi certificado para mostrárselo. ¿Su reacción? Un simple asentimiento, sus ojos nunca se apartaron de la pantalla del televisor donde Mason jugaba fútbol. Sin felicitaciones, sin abrazo. Ni siquiera echó un vistazo a mi pintura. 10 minutos después, Carter llegó a casa del campo con un trofeo de bronce de un pequeño torneo local. Mi padre se levantó instantáneamente, tomó el trofeo como si fuera una joya invaluable, dio una palmada a Carter en la espalda, radiante, ese es mi chico. Toda la casa pareció iluminarse con su victoria, mientras yo me quedaba allí apretando mi certificado ahora arrugado. No era el tipo de niña que se quejaba o armaba un escándalo, pero la forma en que mi padre reservaba todo su orgullo para Mason y Carter, mientras a mí no me daba nada más que fríos asentimientos, dejó una cicatriz profunda y persistente. Por primera vez, me pregunté, ¿cuánto más tengo que esforzarme para que me vea? Mason siempre fue el orgullo número 1. Desde presidente del club de debate hasta la fundación de una pequeña startup en la universidad. Todo lo que tocaba era elogiado por mi padre como si fuera el único genio de la familia. Carter, aunque a veces imprudente, solo necesitaba un gol en el momento oportuno o una foto en la portada del periódico local para ganarse el derecho a presumir sin cesar en cada reunión familiar. ¿Y yo? Lo intenté todo, clubes de literatura, clases de arte, incluso proyectos de servicio comunitario. Obtuve una beca de honor a los 16 años, inicié una iniciativa artística para niños discapacitados por mi cuenta. Pero para mi padre, todo eso no era más que pequeños pasatiempos de chicas. De repente, reuní el valor para pedirle dinero para comprar material artístico profesional para mi proyecto. Levantó la vista de su periódico el tiempo suficiente para decir, Harper, sabes que ese tipo de pasatiempos no te darán de comer. ¿Sé realista? Esa frase cortó directamente mi autoestima como una cuchilla afilada. Peor que el rechazo fue su expresión. No enfadado, no desdeñoso, solo indiferente, como si ni siquiera estuviera allí. Las cenas familiares se convirtieron en el escenario familiar para que mis 2 hermanos brillaran. Mi padre les preguntaba sobre sus grandes planes, sus prometedoras oportunidades. Yo me sentaba allí en silencio, como una decoración fuera de lugar en la mesa. Cada vez que intentaba hablar, me daba una leve sonrisa y desviaba la conversación hacia otro lado, como si mis palabras fueran ruido de fondo que no valía la pena escuchar. Cuanto más mayor me hacía, más claro quedaba. A los ojos de mi padre, yo era la hija insípida que eventualmente dejaría todo lo que empezaba. Nadie lo decía en voz alta, pero a veces, el silencio pesa más que cualquier insulto. De ese silencio, algo diferente comenzó a agitarse dentro de mí. Ya no era tristeza, ni la punzante necesidad de ser vista. Era más tranquilo, más pesado, como una brasa lenta que se prendía, esperando su momento. No podía definirlo entonces, pero en el fondo, me hice una promesa. Un día, me miraría, no con indiferencia distante, sino con un reconocimiento tan real que no podría apartar la vista.
Hice esa promesa a los 17 años, en una noche que pasé sola con nada más que el rascar de mi lápiz y un viejo escritorio tambaleante como compañía. Ese mismo día, mi padre había llevado con orgullo a Mason a conocer a un inversor. La última victoria de Carter se celebró con vítores en el campo de fútbol. ¿Y yo? Me quedé en casa, dibujando líneas que cortaban más profundo que cualquier palabra pronunciada en esa casa. Mis labios se curvaron, no por inocencia, sino con la silenciosa resolución de alguien que había dejado de esperar y había empezado a prepararse. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, un día mi padre estaría orgulloso de mí. Cuando tenía 18 años, mientras mis amigos presumían de sus viajes de verano y vestidos de graduación, yo acepté discretamente un trabajo a tiempo parcial en una vieja librería en South Congress. Cada centavo que ahorraba lo destinaba a clases de arte nocturnas. Quería tener en mis manos algo innegable. Un éxito tan sólido que no pudiera apartar la vista. Obtuve una beca completa para la Parsons School of Design. Algo que hasta entonces solo existía en cuentos de hadas sobre los hijos de otras personas. El día que recibí mi carta de aceptación, corrí a casa, con manchas de pintura aún en las manos, el corazón latiendo con fuerza. Mi padre estaba en el salón, los ojos pegados al partido de baloncesto de Carter en la televisión. Me planté ante él, mi voz temblando de expectación. Papá, tengo una beca completa para Parsons en Nueva York, una de las mejores escuelas de diseño. Apartó la vista de la pantalla durante exactamente 3 segundos, solo para soltar una respuesta seca, MHM. ¿Esa carrera realmente paga las facturas? No sueñes demasiado, Harper. No eres Mason. Escuché cada palabra como fragmentos de vidrio rompiéndose dentro de mi pecho. Unos días después, Mason anunció que había conseguido una pasantía de verano en una pequeña startup. Nada elegante, solo apoyo en la coordinación de eventos. Sin embargo, toda la familia vibraba de emoción, organizando una barbacoa en el patio trasero para celebrar su logro profesional. Mi madre, Lorraine, me atrajo suavemente hacia la cocina, presionando un viejo y desgastado delantal en mis manos. Harper, sé que tienes talento, pero entiendes a tu padre. Él muestra las cosas de manera diferente. No dejes que te afecte, ¿vale? Su voz era suave, sus ojos llenos de tranquila simpatía. Pero yo sabía la verdad. Estaba tratando de mantener la casa en orden, incluso si ese orden se construía sobre una injusticia flagrante. Lavé en silencio cada plato de verduras, escuchando la risa de Mason resonar desde el patio trasero, donde papá hablaba con entusiasmo sobre el brillante futuro del hijo mayor de los Evans. ¿Y yo? Era solo Harper, la chica en la cocina de su propia casa, con una beca completa que era tratada como un trozo de papel arrugado. Carter no era menos excepcional a los ojos de papá. La vez que fue nombrado jugador de la semana en una liga de baloncesto escolar, papá no dudó en alquilar una cancha entera para organizar una fiesta de felicitación. Yo me quedé al margen, haciendo fotos del evento que nadie me pidió que documentara, como una empleada no remunerada de mi propia familia. En los días siguientes, seguí trabajando en la librería, seguí asistiendo a mis clases de arte, seguí enviando portafolios a concursos de diseño por toda la ciudad. Ese verano, me volqué en un proyecto artístico sobre la historia local de Austin, esperando que fuera exhibido en la galería del Museo de Arte de la ciudad. Y milagrosamente, sucedió. Recibí una carta de aceptación. Mi proyecto se exhibiría durante 3 meses en otoño. Había soñado con ese momento durante incontables noches. Soñé con papá visitando la galería, parado ante mi gran lienzo con orgullo en los ojos, soñé con él presentándome a otros, diciendo, «Esta es mi hija». ¿Ella hizo esto? Pero cuando llevé la carta a casa, papá apenas levantó la vista del informe financiero de Mason. «¿Una exposición local, eh?» Nada de que hacer un escándalo, Harper. Céntrate en conseguir un trabajo estable en su lugar. Lo miré fijamente, buscando un atisbo de emoción en esos ojos fríos y grises. Pero no había nada. Solo esa indiferencia asfixiante. Esa tarde, cuando Mason trajo a su nueva novia a casa para cenar, la casa se llenó una vez más de charlas alegres. Papá sirvió vino, riendo y conversando, como si la carta de la exposición que le había mostrado horas antes nunca hubiera existido. Me senté en un rincón de la mesa del comedor, con el vestido blanco que había elegido cuidadosamente para lo que se suponía que era un día especial.
Pero esa noche, me sentí completamente fuera de lugar. Escuché mientras hablaban del prometedor futuro de Mason, de la oportunidad de Carter de pasar a profesional. Nadie preguntó cuándo se inauguraría mi exposición. Nadie preguntó qué significaba mi pintura. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que tal vez nunca obtendría de ellos lo que quería. Por mucho que lograra, mis esfuerzos siempre serían pisoteados bajo la sombra de mis hermanos. Pero había algo que papá no sabía. Mi silencio no era rendición. Esa noche, mientras seguían charlando sobre Mason y Carter, subí en silencio, cerrando la puerta firmemente tras de mí. La pequeña habitación, abarrotada de bocetos inacabados, se sentía más sofocante que nunca. Me senté al borde de mi cama, mirando la pintura que acababa de terminar para la exposición. Una imagen de los viejos callejones de Austin, donde las historias cotidianas se escondían bajo capas de colores nostálgicos. Pero esa noche, no era solo una pintura. Era un recordatorio de que ya había hecho más que suficiente. Por primera vez, me admití una amarga verdad. Nunca llegaría un día en que papá me mirara con orgullo. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque en su mundo, nunca se me había destinado a existir como algo de lo que sentirse orgulloso. Y extrañamente, darme cuenta de eso ya no dolía. Solo había una extraña ligereza, y dentro de ella, algo nuevo tomaba forma silenciosamente. Una resolución, una meta, ahora desvinculada de él, que me pertenecía por completo. Dibujaría, crearía. No para la aprobación de papá, sino para mantenerme erguida en un mundo que siempre había querido que mantuviera la cabeza baja. La semana siguiente, acepté una oferta de pasantía en un pequeño estudio de diseño en el centro de Austin. Salario bajo, largas horas, pero no dudé. Era la primera vez que realmente salía de la sombra de mi familia, a un lugar donde nadie me conocía como la hermanita de Mason o la hija de Douglas Evans. Allí, yo era solo Harper, y eso era suficiente. Empecé con las tareas que nadie quería, arreglar errores de archivos, hacer café, crear paletas de colores para clientes exigentes. Algunas noches, me quedaba en el estudio hasta las 2 de la madrugada, ajustando silenciosamente pequeños detalles en un borrador de diseño, solo para escuchar a mi jefe echarle un vistazo y decir, bien, sigue así. Pero a diferencia de mi padre, la indiferencia en este entorno en realidad me impulsaba. Porque aquí, los resultados son el único lenguaje que importa. No hay hijos de oro, no hay favoritismo invisible, solo si puedes cumplir o no. Esa presión forjó un hábito en mí, nunca te rindas. Nadie te consolará cuando estés agotada. Nadie te animará cuando te vaya bien. Pero si caes, el mundo seguirá adelante sin siquiera echar un vistazo atrás. Y juré que no caería. Gasté cada centavo de mi trabajo en la librería, además del escaso cheque de pago del estudio, en comprar un portátil usado y actualizar mi software de diseño. Los fines de semana, mientras mis amigos salían o se reunían con la familia, yo me sentaba sola en un pequeño café junto al río Colorado, dibujando borradores conceptuales para proyectos personales. Construí un sitio web simple, subiendo mi trabajo, añadiendo publicaciones de blog sobre arte y las historias detrás de cada pieza. No esperé a que alguien me descubriera. Me hice digna de ser descubierta. Ese noviembre, un artículo sobre mi proyecto de arte comunitario apareció inesperadamente en la sección Talento Joven Silencioso del Austin Chronicle. Me llamaron la diseñadora silenciosa. No se lo dije a mi familia. No había razón para hacerlo. Ese artículo no era para su orgullo. Era para mí, para saber que estaba en el camino correcto. Llegó el invierno. Mientras Mason seguía siendo elogiado en reuniones de negocios y Carter se ocupaba de acuerdos de patrocinio, yo firmé discretamente un contrato de branding para una cafetería en ascenso en el distrito Douman. No era un proyecto de $1 millón. Pero al ver el logotipo que diseñé impreso en cada menú y taza de café, justo ahí, comprendí lo que se sentía el valor real. Sin escenarios llamativos, sin la aprobación de mi padre, solo la simple verdad, estaba haciendo un buen trabajo, y lo sabía. Desde ese momento, cada tristeza persistente que había llevado se convirtió en una motivación ardiente. Cada vez que papá presumía de Mason o Carter en las reuniones familiares, sonreía. Una sonrisa diferente. No más espera. No más resentimiento. Porque ahora lo sabía, el día en que brillara no sería el día en que me aplaudieran. Será el día en que simplemente no puedan ignorarme.
Para la mayoría de la gente, iniciar un negocio evoca imágenes de presentaciones llamativas, inversores dándose la mano bajo luces brillantes. Pero para mí, Harper Evans, empezó con un escritorio improvisado en un apartamento destartalado en las afueras de Austin, Texas. Sin capital, sin equipo, solo yo, un portátil usado y una cabeza llena de ideas que me mantenían despierta todas las noches. Decidí crear un estudio de diseño de branding para pequeñas empresas. No porque fuera un mercado fácil, todo lo contrario. Sabía que estaría compitiendo con innumerables agencias de gran presupuesto. Pero por eso mismo elegí empezar con personas como yo, las que empezaban desde cero, necesitando una mano para sacarlas de las mismas sombras en las que viví una vez. Llamé al estudio Inspire, una mezcla de ink, tinta, e inspire, inspirar. Simple, pero para mí, era una declaración. Quería usar mi arte para contar historias para aquellos que habían sido ignorados. Pero los ideales nobles no pagan el alquiler. Los primeros 3 meses fueron más duros de lo que había imaginado. Todas las mañanas a las 5 de la madrugada, diseñaba folletos y pancartas baratas para pequeños restaurantes en el lado este. Por la noche, trabajaba como freelance en línea por apenas lo suficiente para comprar otra bolsa de café barato. Sin aplausos, sin ánimos, y por supuesto, mi familia nunca preguntó por ese trabajo artístico que no lleva a ninguna parte. Cada vez que me sentía agotada, recordaba las palabras de papá: no sueñes demasiado, Harper. Curiosamente, ese desdén se convirtió en el combustible que me mantenía en movimiento. Aprendí por mi cuenta diseño 3D, edición de vídeo y optimización de marcas digitales. Sin un mentor, me convertí en mi propia maestra. Fracasé constantemente, revisé sin cesar, pero apreté los dientes y seguí adelante. Muchas noches, mientras toda la ciudad dormía, me sentaba encorvada frente a mi pantalla, los ojos ardiendo por codificar interfaces de sitios web. Hubo momentos en los que pensé que me rompería. Pero extrañamente, la soledad solo me hizo más fuerte. Entonces apareció una pequeña oportunidad. Una panadería recién abierta llamada Clover & Crust buscaba a alguien que diseñara toda su identidad de marca. Su presupuesto era modesto, pero creían en las personas que también empezaban desde cero. Les envié un concepto elaborado con cada gramo de mi pasión. Afortunadamente, eligieron Inspire. Ese proyecto no fue solo mi primer pedido real. Fue un punto de inflexión. Pasé 2 semanas investigando, hablando con cada miembro del personal de la panadería, entendiendo su historia. No les vendí un logotipo. Conté su historia a través de colores, fuentes, cada pequeño detalle en su empaque. El día de la gran inauguración, viendo a los clientes hacerse fotos con el letrero que diseñé, me quedé en silencio en la esquina de la calle, sintiendo mi columna vertebral enderezarse por primera vez. Papá no estaba allí. Nadie de mi familia tampoco. Pero por primera vez, no los necesitaba. Ese pequeño éxito abrió otras puertas. Willowbrook Café me contactó. Luego vino Enberglo, una tienda de velas boutique. Ninguno de ellos era gigante de la industria, pero me eligieron porque sabían que entendía lo que se sentía ser pasado por alto. No me hice rica de la noche a la mañana. Los pagos seguían llegando tarde, las facturas seguían acumulándose. Pero poco a poco, Inspire comenzó a encontrar su lugar. Alquilé una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio antiguo, donde la ventana daba a una calle arbolada. El escritorio era simple, pero apilado con diseños frescos. Cada uno como un pequeño ladrillo construyendo el futuro que estaba creando con mis propias manos. Todas las mañanas, al entrar en esa habitación, me recordaba: aquí es donde empiezo. No para ganar la aprobación de alguien, sino para demostrar que no necesito vivir a la sombra de nadie. Y sabía que los días difíciles por venir serían largos. Pero esta vez, caminaría con una postura diferente. Después de más de un año de persistencia con Inspire, me di cuenta de algo. El éxito real no hace ruido. No llega con aplausos atronadores o grandes discursos. Es silencioso, pero constante, como una gota de agua tallando pacientemente a través de la piedra. Empezando con pequeños contratos locales, Inspire se había convertido en un nombre buscado por pequeñas y medianas empresas en Austin, desde cafeterías, panaderías hasta startups tecnológicas en ascenso. Me elegían no por un presupuesto llamativo, sino porque veían a alguien que había recorrido el mismo camino desde cero.
el primer equipo de Inspire solo tenía 3 personas: Ethan, un diseñador gráfico freelance despedido una vez por ser demasiado creativo para proyectos menores; Chloe, una estudiante de marketing senior rechazada por falta de experiencia en el mundo real; y yo, la chica cansada de esperar un asentimiento de su familia. Trabajábamos en una oficina alquilada en el 3er piso de un edificio antiguo en Guadalupe Street. Techo bajo, ventanas polvorientas, pero para mí, era la primera base que realmente poseía. Todas las mañanas, entraba en esa oficina con una mentalidad diferente. Ya no era la chica que se encogía en la mesa mientras papá presumía de Mason y Carter. Ahora, yo era la que dirigía un negocio en crecimiento, tomando decisiones, guiando mi propio sueño. Trabajábamos como personas que corrían contra el tiempo robado. Mañanas de lluvia de ideas en cafeterías, noches editando píxeles para clientes exigentes. Ethan a menudo bromeaba: en Inspire, los plazos son nuestra religión y el café es nuestra sangre vital. El éxito comenzó a llamar de las formas más silenciosas. Un proyecto de identidad de marca para la cadena de floristerías Bloom & Thorn se volvió viral en las redes sociales, atrayendo oleadas de nuevos contratos. Luego vino el branding para Austin Food Fest 2023. Y de repente, todo cambió. Pequeños inversores se acercaron. No estaban tirando dinero en fantasías. Vieron valor real en lo que Inspire estaba haciendo: ayudar a pequeñas marcas a contar sus historias, y nosotros éramos los que lo hacíamos. Pero con mi familia, nada había cambiado. Papá seguía presumiendo con orgullo de Mason, ahora director de desarrollo estratégico en una firma tecnológica. Carter seguía siendo el chico de oro del deporte, habiendo firmado recientemente como embajador de marca para una importante marca deportiva. ¿Y Harper? Ese nombre nunca apareció en las cenas familiares. Sin embargo, la amargura se había desvanecido. De hecho, su silencio me dio un regalo precioso: sin expectativas, sin presión, sin miradas críticas. Silenciosamente, seguí construyendo Inspire. La desgastada oficina de Guadalupe fue reemplazada por un espacio de trabajo brillante y moderno en South Congress. Por primera vez, firmé un contrato de alquiler a mi propio nombre. Sin aval necesario. Di charlas en paneles de negocios como oradora invitada, compartiendo cómo construir una marca desde cero. Sin el respaldo de nadie, me planté con confianza ante cientos de personas, contando mi historia. Una historia construida no bajo los focos, sino a través del sudor y de incontables noches sin dormir. Un día, después de una conferencia, me encontré con Mason en el vestíbulo. Estaba con un grupo de socios, con un aspecto impecable y seguro como siempre. Cruzamos miradas por un breve segundo. Me dio un leve y educado asentimiento. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa tranquila y sabedora. Suficiente para que él entendiera que todo había cambiado. No necesitaba que lo reconocieran de inmediato, porque sabía que el momento adecuado llegaría. Y mi silencio ya no era sumisión. Era preparación para el ajuste de cuentas final. Durante los últimos 2 años, el nombre de Harper Evans no se había mencionado en nuestras cenas familiares. Pero eso no significaba que hubiera desaparecido. Simplemente había estado ocupada preparándome para mi gran regreso. Cuando Inspire aseguró oficialmente una asociación con Artes en Fresh, una cadena de supermercados en expansión a nivel nacional, supe que era el momento adecuado. Ya no limitada a pequeños proyectos locales, Inspire ahora estaba lista para competir con los principales actores en el mapa de branding de Estados Unidos. Y fue entonces cuando surgió otra oportunidad. Orion Ventures, la firma financiera donde mi padre, Douglas Evans, había trabajado como vicepresidente durante más de una década, buscaba un socio para una renovación completa de marca después de una serie de escándalos de relaciones públicas. Necesitaban a alguien fresco, capaz de revivir su imagen. Entre las firmas nominadas, apareció el nombre de Inspire, recomendado por las mismas pequeñas empresas que mi padre una vez desestimó. La ironía. Orion no tenía idea de quién estaba detrás de Inspire. Me senté en esa sala de reuniones con paredes de vidrio en el centro, frente a rostros familiares de los retratos de la oficina de mi padre. Negociaron, discutieron y finalmente firmaron el acuerdo de asociación con Inspire, basándose puramente en el mérito. Sin saber que la pequeña chica que dibujaba garabatos estaba a punto de tener las llaves del futuro de su marca. Firmé ese contrato con mi nuevo nombre legal, Harper Lane.
Me había cambiado el apellido hacía 6 meses, una decisión que nadie conocía, y francamente, a nadie le importó. Pero entonces, fui yo quien envió un único y frío mensaje a nuestro chat familiar largamente muerto: asistiré a la cena del Día del Padre de este año. Eso fue todo. Sin signo de interrogación, sin emojis. Mi madre, Lorraine, respondió rápidamente con un emoji de sonrisa débil, tratando de parecer alegre. ¿Mason y Carter? Silencio, como si mi presencia siguiera siendo solo una sombra que no valía la pena reconocer. Lo que no sabían era que esta vez, esa sombra tenía forma, peso y sustancia suficiente para sacudir el mismo suelo que pisaban. Una semana antes de la cena del Día del Padre, entré en la sala de exposición del concesionario Lucent y firmé por un coupé gris grafito. El modelo exacto que mi padre una vez admiró pero siempre desestimó con excusas de practicidad financiera. Pagué en su totalidad. Sin préstamos bancarios, sin codeudores. Mi dinero de los contratos que nunca se molestaron en notar. En el asiento del pasajero de ese coche nuevo había una pila de papeles delgada pero pesada. El contrato que transfería el control de la marca de Orion Ventures a Inspire. Un acuerdo redactado meticulosamente que le daba a Inspire total autoridad para reestructurar la imagen de marca de Orion, con ese control descansando únicamente en mis manos. Durante años, estaban acostumbrados a ver a Harper como el nombre olvidado en la mesa. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la hija no lo suficientemente buena estaba a punto de tener en sus manos el destino de la empresa que tan orgullosamente ostentaban. Ese día, elegí un traje de color marfil simple pero elegante. No necesitaba las llamativas etiquetas de diseñador de Mason, ni el aspecto pulido de atleta de Carter. Lo que necesitaba era confianza en mí misma, algo que nunca me habían enseñado a tener en más de 20 años. El coupé se deslizó suavemente por las familiares calles de Austin, su motor ronroneando bajo mi pie como un silencioso recordatorio: es hora de terminar esta vieja y cansada obra. Al estacionar frente a la propiedad de los Evans, los primeros ojos en encontrarme fueron los de mi padre. Un sutil fruncimiento de ceño al reconocer el coche, un destello de confusión mientras luchaba por asociar mi rostro con la figura serena que no esperaba ver. Mason salió al porche, con su habitual sonrisa engreída. Carter se ajustaba el cuello de la camisa, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Salí del coche, una ligera brisa rozó el moño cuidadosamente recogido en mi nuca. No saludé con voz alta, no forcé una sonrisa. Simplemente caminé hacia el patio, el lugar que nunca tuvo espacio para mí, con el paso de alguien que ahora sabía que pertenecía más que nadie. En mi mano había una carpeta delgada, asegurada en cuero negro. Miré a mi padre y sonreí. Papá, este año, te he traído un regalo especial para el Día del Padre. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Vi el destello de duda e irritación detrás de sus ojos, pero me mantuve en silencio. Porque esta noche, ese silencio sería mi arma más afilada. Dentro de la propiedad de los Evans, la escena era dolorosamente familiar. Luces amarillas cálidas, una mesa larga cubierta con lino blanco, copas de cristal relucientes bajo la luz de las velas. Se reciclaban las mismas viejas historias, la misma risa falsa circulaba por la habitación. Como si nunca me hubiera ido. Mason, vestido con su blazer azul marino, presumía orgullosamente de su última colaboración con una firma de inversión inmobiliaria en Dallas. Carter asentía con entusiasmo sobre su nuevo acuerdo de patrocinio con una marca deportiva, con mi madre, Lorraine, ofreciendo un elogio educado y cumplido, aunque sus ojos se suavizaban ocasionalmente cuando me miraban. Y mi padre, Douglas Evans, se sentaba a la cabecera de la mesa, regodeándose en su papel de rey de este pequeño imperio. Asentía, alzaba su copa, cada gesto un recordatorio de los años en que había pisoteado mi existencia. Me senté en silencio en el extremo de la mesa, la carpeta de cuero negro descansando en mi regazo. Cada mirada que pasaba sobre mí me trataba como si fuera solo una silla vacía ocupando un lugar. Cuando Carter terminó de presumir de su campaña de marketing a nivel estatal, mi padre alzó su copa de nuevo, los ojos brillando con un orgullo casi arrogante. Mis 2 hijos saben cómo mantener la cabeza alta en la vida. Uno eleva a la familia Evans en el mundo de las inversiones. El otro, la cara del deporte de Texas. Una verdadera bendición. Luego hizo una pausa. Sabía lo que venía después. Justo a tiempo, me miró, los labios curvados en una mueca de desprecio. Y en cuanto a la fracasada de allí,
no hay necesidad de mencionar. Probablemente todavía esté ocupada dibujando logos para alguna panadería de barrio, ¿verdad, Harper? Mason soltó una risa aguda. Carter golpeó la mesa, asintiendo como si acabara de presenciar un entretenimiento de primera calidad. Bastante triste, en realidad, añadió Mason, con la voz teñida de falsa compasión. Pero no todos están hechos para ser líderes, ¿verdad, papá? Escuché cada palabra, cada sílaba como un viejo cuchillo que habían afilado una vez más, cortando más profundamente mi orgullo. Pero esta vez, la diferencia era que no sentía dolor. Solo esperaba. Esperando a que expusieran completamente su arrogancia ciega antes de soltar el telón final. Mientras la risa se desvanecía, coloqué mi copa sobre la mesa. El suave tintineo resonó como un punto final a la farsa. Oh, qué apropiado, dije lentamente, sin necesidad de levantar la voz, pero lo suficiente para llamar la atención. Hoy realmente es un día perfecto para hablar de éxito. La habitación quedó en silencio. Yo también tengo una pequeña historia que compartir, si me lo permites, papá. Douglas entrecerró los ojos, agitando una mano desdeñosa. Es sobre tus pequeños proyectos de diseño, Harper. No perdamos tiempo en la cena. Estamos discutiendo cosas más importantes aquí. Sonreí. Entonces lo mantendré breve. Con calma, abrí la carpeta de cuero negro en mi regazo, sacando un documento impreso en papel de alta calidad. Orion Ventures acaba de finalizar un contrato de reestructuración de marca con Inspire. Todos conocen Inspire, ¿verdad? Sin respuesta. Por supuesto que no mi empresa. Ese supuesto fracaso. Papá, me levanté, caminé hacia el centro de la mesa y coloqué el contrato justo enfrente de Douglas. Su rostro se oscureció, su mano, todavía sosteniendo una copa de vino, tembló ligeramente. Este es el acuerdo que confirma que Inspire asumirá el control total de la imagen de marca de Orion Ventures durante los próximos 5 años, incluida la aprobación de todas las campañas mediáticas, estrategias de relaciones públicas y representación de la alta dirección. Hice una pausa, fijando mis ojos en él. En otras palabras, papá, a partir de hoy, cualquiera que quiera usar el nombre de Orion en prensa, medios o cualquier material público necesitará mi firma primero. El ceño de Mason se frunció. Carter se echó hacia atrás, su rostro visiblemente pálido. Douglas Evans permaneció en silencio, su mirada fija en el documento como si fuera una sentencia de muerte para el orgullo que había construido con tanto cuidado. Es una broma, gruñó Mason, pero el temblor en su voz lo delató. Negué con la cabeza lentamente. No, Mason. Esto es la realidad. Tan real como cada vez que papá desestimó mis esfuerzos, cada vez que dijo, no vale la pena mencionarlo, cuando se trataba de mí. Hoy, simplemente les estoy dando una realidad diferente. La realidad donde ahora controlo la misma marca a la que está ligada la carrera de papá. Cerré la carpeta, me volví hacia la puerta. Feliz Día del Padre, papá. De ahora en adelante, cada vez que quieras aparecer en los medios, recuerda, seré yo quien apruebe esa foto primero. Dejé la mesa, sus rostros atónitos congelados detrás de mí. Y mientras la puerta de la propiedad de los Evans se cerraba silenciosamente tras de mí, supe que nunca más podrían ignorarme. Había pensado que solo el contrato de reestructuración de Orion Ventures sería suficiente para despertar a la familia. Estaba equivocada. Douglas Evans seguía siendo Douglas Evans. Se sentó en silencio, mirando el papel, su rostro rígido como si su orgullo se aferrara a su último aliento. Mason forzó una risa, negando con la cabeza. Es solo un contrato de branding, Harper. No pienses que eso significa que perteneces a esta mesa con nosotros. No dije nada. En cambio, desbloqueé mi teléfono y envié un breve mensaje. 5 minutos después, sonó el timbre. Era Jonathan Price, director legal de Evercrest Holdings, la firma que acababa de finalizar la adquisición del 68% de Orion Ventures apenas una semana antes. Un acuerdo, por supuesto, del que mi padre y mi familia no tenían ni idea de que Inspire había orquestado entre bastidores. Jonathan colocó un sobre grueso frente a Douglas, con un brillo profesional de satisfacción en sus ojos. Señor Evans, creo que querrá revisar estos documentos. Evercrest Holdings ha completado oficialmente la adquisición de una participación mayoritaria en Orion Ventures.
Una condición clave del acuerdo es la transferencia de la autoridad ejecutiva al socio estratégico que reconstruyó el valor de la marca de Orión durante los últimos 6 meses. Hizo una pausa, se volvió hacia mí, sonriendo con conocimiento de causa. Y esa socia, por supuesto, es la señorita Harper Lane. El aire se volvió pesado. Douglas se desplomó en su silla, pálido, sus manos temblando mientras apretaban el sobre. Mason abrió la boca para objetar, pero Jonathan continuó con suavidad. Para mayor claridad, a partir de hoy, todas las decisiones relativas a Orión Ventures serán finalizadas por la CEO interina, la señorita Harper Lane. El señor Evans pasará a un puesto asesor honorífico sin autoridad ejecutiva. Carter se echó hacia atrás, exhalando bruscamente con frustración. Me adelanté, sin prisa. Para decirlo de forma sencilla, a partir de hoy, soy tu jefa, Douglas. Y decidiré exactamente cómo apareces en el mundo financiero de ahora en adelante. Me miró, y por primera vez, esa mirada estaba desnuda. Sin arrogancia, sin desprecio, solo un hombre viendo cómo su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba. Pero el final aún no había terminado. Saqué otro documento de mi bolso. Una copia de la transferencia de propiedad personal. Ah, y una cosa más. La propiedad de los Evans. Curiosamente, ¿sabe quién es el propietario legal actual, papá? Douglas se congeló. La hipotecaste para cubrir las pérdidas de Orión el año pasado. Y cuando Orión pasó a formar parte de Everest, la garantía vino con el trato. En otras palabras, esta casa ahora pertenece a Inspire. Enfaticé cada palabra. E Inspire me pertenece a mí. La tensión era asfixiante. La mano de Mason apretando su vaso blanqueó sus nudillos. Carter miraba su plato frío e intacto. Mi madre, Lorraine, se quedó inmóvil, sus manos temblando ligeramente, los ojos brillantes con palabras no dichas. Me mantuve erguida, con los brazos cruzados, los ojos fijos en Douglas. Ya no necesito tu aprobación, papá, porque ya no tienes el poder de dármela. Ahora, eres tú quien necesitará permiso para existir en mi mundo. Pero no te preocupes, no te echaré de esta casa. Evans es un apellido que he dejado atrás. Pero este lugar sigue siendo el hogar donde crecí. No necesita estar ligado a tu crueldad para seguir en pie. Douglas se desplomó en su silla, los ojos medio cerrados, como una estatua agrietada que finalmente se desmoronaba. Me di la vuelta y salí del comedor, cada paso deliberado, sin prisa. La puerta de la mansión se cerró tras de mí, no como una barrera entre la ingenuidad infantil y la indiferencia, sino como el punto final al capítulo donde una vez incliné la cabeza rogando por aprobación. No necesitaba sus aplausos para mi victoria. De la chica relegada en la narrativa familiar, había reescrito el final con mis propias manos. La hija una vez etiquetada como el fracaso ahora poseía todo lo que ellos creían que nunca alcanzaría. Después de que la puerta se cerró tras de mí, la máscara de la familia Evans finalmente comenzó a resquebrajarse. El hombre que una vez se sentaba a la cabecera de la mesa como una roca inamovible, con la cabeza alta como si todo Austin le debiera reverencia, ahora temblaba. Sus manos, una vez firmes al firmar acuerdos multimillonarios, ahora temblaban al agarrar la pila de papeles, agobiadas por el mismo orgullo que había llevado toda su vida. Nadie sabía qué decir. Mason se quedó petrificado. El hermano mayor, el que una vez se burló de que solo diseñaba logotipos de panadería, ahora miraba al vacío como si el mundo que conocía hubiera sido destrozado. Carter, siempre el más animado, ahora se sentaba con la cabeza baja, retorciendo nerviosamente una servilleta arrugada. Mi padre todavía no había levantado la vista. Estaba releyendo cada palabra de ese contrato como si al hacerlo pudiera de alguna manera reescribir la realidad. Pero la verdad no le importaba. ¿Es realmente ella? Su voz se quebró, rompiéndose. ¿La que? Se detuvo, tragando con dificultad. Los hilos plateados de su cabello brillaban bajo las luces suaves, exponiendo la edad que se había negado a reconocer durante mucho tiempo. No es un fracaso, murmuró finalmente, con los ojos fijos en mi firma al final de la página. Lo es todo. Nadie discutió. Mason apretó los puños, el suave crujido de sus nudillos llenando el silencio asfixiante. Se levantó de golpe de su asiento, la silla raspando bruscamente contra el suelo. ¿Qué es esto? Ella no puede.
Mason miró a su alrededor, desesperado por que alguien estuviera de acuerdo. No puede pasar de ser el fracaso a controlar Orion Ventures en solo 2 años. Es imposible. Carter levantó la cabeza, pero su superioridad habitual había desaparecido. Pero sucedió, Mason. Ese papel no miente. Ella lo hizo. Douglas cerró los ojos. Todo lo que había construido. El legado de los Evans, su título de vicepresidente en Orión, ahora era solo una cáscara vacía bajo la mano de su hija menor. La hija que nunca creyó lo suficientemente buena para estar al lado de sus hermanos. Nunca había imaginado este escenario. En su mente, Harper siempre sería la chica que dibujaba garabatos, una sombra silenciosa en las cenas familiares. Pero cuando abrió los ojos, la realidad era brutal. Esa misma sombra había dado la vuelta a la mesa que una vez gobernó. Debería haberlo visto antes, dijo Douglas con voz ronca. La forma en que se mantuvo en silencio. Así preparó su ataque. Mason apretó los dientes, su voz aguda de incredulidad. No lo entiendo. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? ¿Cómo pudo ella? Por primera vez, mi madre habló. Su voz era suave, pero firme. Porque hizo lo que ustedes dos nunca harían. Escuchó. Aprendió. Tuvo paciencia. No para ganarse los elogios de su padre, sino para valerse por sí misma. No miró a nadie, recogiendo silenciosamente los platos sin tocar, ahora fríos, de la mesa. Douglas se levantó lentamente, sus ojos antes nublados por la arrogancia ahora solo mostraban una claridad absoluta. Lo sabía, en el momento en que pronunció el fracaso no cuenta, esa noche fue la última vez que creyó controlar a esta familia. Ha ganado, repitió, no con resignación, sino con una dolorosa aceptación. Pero lo peor no es que haya ganado. Es que la dejamos crecer con tanta indiferencia. Nunca la vimos superarnos hasta que fue demasiado tarde. La habitación cayó en un silencio pesado. Nadie se atrevió a decir la palabra fracaso de nuevo. Nadie se atrevió a reír. Mason se dejó caer en su silla. Carter permaneció en silencio. Mi madre continuó apilando platos, como si la cena simplemente hubiera dejado una mancha que limpiar, no las ruinas de una dinastía destrozada. Pero en el fondo, todos lo sabían. Esa noche, la familia Evans perdió el poder invisible que una vez creyeron que duraría para siempre. Salí de la mansión de los Evans a una noche extrañamente tranquila. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Solo resonaba el sonido de mis tacones, golpeando el pavimento de piedra con un ritmo constante a través del vasto patio que solía hacerme sentir tan pequeña. El coupe gris grafito estaba cuidadosamente estacionado bajo las luces de la entrada. Abrí la puerta y el tablero me recibió con un mensaje familiar: bienvenida de nuevo, señorita Lane. Sonreí. Me tomó casi 30 años aprender una simple verdad: el reconocimiento no es algo que se mendiga a otros. Es algo que se crea para uno mismo. Mi familia, con todas sus pulidas fachadas, tal vez nunca me valoró de verdad, pero a partir de esta noche, nunca más podrían ignorarme. Eché un último vistazo a la mansión por el espejo retrovisor. Ese lugar había sido una vez la cuna del orgullo de mi padre, el escenario donde Mason y Carter se regodeaban bajo su mirada admirada. ¿Y yo? Siempre había sido la sombra silenciosa en las bambalinas. Se habían acostumbrado demasiado a no verme. Pero esta noche, había pisado ese mismo escenario, iluminada por la luz de mi propia creación. No la luz que reservaban para otros. Y ellos, los que una vez me desestimaron, se habían visto obligados a inclinarse ante esa verdad. No lo hice por venganza. No para verlos desmoronarse. Lo hice por mí misma. Por la niña de 12 años que una vez se quedó en el salón, apretando un certificado de competencia de arte de la ciudad, esperando en vano una sola palabra de elogio de su padre. Por esas tardes limpiando pisos en la librería, ahorrando cada centavo para clases de arte mientras Mason cenaba en restaurantes elegantes y Carter aparecía en los titulares de noticias locales. Por las noches encorvada sobre un viejo escritorio, los ojos inyectados en sangre por el agotamiento, refinando minuciosamente cada detalle de diseño, solo para ser desestimada como inútil al día siguiente. Mi teléfono zumbó en el bolsillo de mi chaqueta. Un mensaje de Chloe, mi socia de confianza en Inspire, Artes en Fres acaba de abrir su primera tienda en Nueva York.
Quieren que seas la directora creativa de todo el sistema de marca. Sonreí. No necesitaba una cena familiar ruidosa para validar mi valía. Cada pequeño cliente, cada proyecto en el que puse mi corazón, fue la validación más clara que jamás podría necesitar. El coche giró hacia Barton Springs Road. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como suaves rastros de estrellas. La sensación era diferente. Ligera, pero profunda. Como si por primera vez en todos esos años, estuviera respirando realmente un aire que era mío. De camino a casa, recordé una cita que una vez leí mientras trabajaba en la librería: la verdadera fuerza es vivir sin necesitar aplausos. Soy yo quien salvé mi propia vida. Y para mí, esa es la mayor victoria. La historia de Harper demuestra que la autoestima no proviene del reconocimiento de los demás, especialmente de aquellos que alguna vez te despreciaron. El silencio, la persistencia y una resolución inquebrantable son las armas más afiladas para conquistar el éxito. En la vida real, todos anhelamos ser vistos. Pero solo cuando aprendemos a mantenernos erguidos y crear nuestro propio valor nos volvemos verdaderamente libres. Harper no necesitó los aplausos de su familia porque respondió a la pregunta ¿quién soy?, a través de su propia determinación y logros. ¿Qué opinas sobre el viaje de Harper y la caída de esos ídolos familiares vacíos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides seguir el canal para más historias significativas y emotivas sobre la familia y